Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, yo creo que comenzamos, ¿no? Si Miguel está preparado, nuestro ponente de esta tarde. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos al Museo de Navarra, una tarde más, en esta segunda conferencia del ciclo que hemos programado en torno a la inauguración de esta nueva sala sobre la moneda en Navarra que inauguramos el pasado 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ibáñez Artica. Bueno, para la mayoría yo creo que sobran muchas las presentaciones porque es sobradamente conocido, pero bueno, solamente por darme un poco el gusto de presentar a una persona que realmente pues tiene uno de esos currículum que impresiona y sobre todo que impacta en un primer momento por la diversidad, ¿no? Como hay una dicotomía en cuanto a sus intereses muy claros y que nos hace, o por lo menos a mí me hace pensar un poco de estas personas del Renacimiento, ¿no? Que eran capaces de trabajar tanto las ciencias, los aspectos científicos, como los aspectos humanistas con el mismo rigor, el mismo entusiasmo y la misma capacidad. Y eso es lo que caracteriza también al ponente de esta tarde, a Miguel Ibáñez Artica, pamplonés, y, según la enciclopedia Auñamendi, biólogo. Biólogo, así porque efectivamente Miguel Ibáñez Artica es doctor en ciencias biológicas, es un gran especialista en biología marina y como tal ha desempeñado cargos como catedrático del Instituto Bidebieta en San Sebastián, coordinador del Servicio de Investigación Oceanográfica del Gobierno vasco, presidente de la Sociedad de Investigación Submarina INSUB, miembro de las juntas directivas de la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa y del Instituto Geográfico Andrés de Urdaneta, y es profesor del Máster de Estudios Ambientales y Territoriales de la Universidad de Deusto. Evidentemente, por estos cargos, estos títulos y esta sabiduría no le hemos invitado esta tarde, sino que la razón por la que está esta tarde aquí es porque paralelamente ha desarrollado una importantísima carrera en el ámbito de la numismática y de los estudios sobre la premoneda. De hecho, es seguramente el principal investigador y divulgador de la historia de la moneda navarra, concretamente de la numismática medieval, cuyo conocimiento ha compartido siempre de forma generosa, dando soporte al Museo de Navarra siempre que se le ha requerido. Fue uno de los comisarios, junto con Inés Tabarsarrías, de la exposición La moneda en Navarra, que se celebró aquí en este museo en 2001, y es también coautor del libro La colección de útiles de acuñación del Museo de Navarra, de 2004, de la cual hablamos también ayer, una publicación que recibió el premio Javier Conde Garriga de la Asociación Numismática Española. En 2019, Miguel Ibáñez recibió el mismo premio excelente al mérito numismático otorgado por esta asociación. Ha participado en diferentes programas internacionales de investigación y es autor de más de 400 libros y artículos de investigación y divulgativos. Y bueno, es de destacar pues, esta importantísima labor en una de las disciplinas más intrincadas, ¿no? Como es la numismática, dentro de todas estas ciencias que en algunos momentos se han venido llamando auxiliares, ¿no? De la historia, pero que realmente cuenta, a pesar de la complejidad, ¿no? De su estudio, con una gran cantidad de aficionados y seguidores, pero sigue siendo en gran parte desconocida. Actualmente, sus principales líneas de investigación se centran en la numismática medieval de Navarra, en el estudio de las monedas y los yetones, en los procesos de la falsificación de la moneda en el mundo antiguo y el conocimiento de la utilización de la premoneda en tiempos recientes en el Pacífico, ¿vale? Bueno, supongo que también a través de la prensa, pues muchos de ustedes también conocerán que es uno de los candidatos, una de las personas propuestas al Premio Príncipe de Viana de la Cultura de este año. Y bueno, independientemente de lo que ocurra, pues eso ya es también un reconocimiento per se de la sociedad navarra hacia su trayectoria. El título de su conferencia es La moneda medieval de Navarra y bueno, con Miguel Ibáñez Artica les dejo. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. En segundo lugar, felicidades por la Sala de la Moneda. Y en tercer lugar, y para resumir todo lo que se ha dicho, hoy en día se queda en profesión mis labores. Con lo cual, bueno, pues sí,
pero vamos a hablar de la moneda navarra, que es lo divertido y lo que nos va a ocupar en los próximos minutos. Sería deseable que pudiéramos terminar un poquito antes para ver si hay alguna pregunta, que suele ser lo más divertido. Pero bueno, para presentar la charla la vamos a dividir en 3 secciones. La primera será una introducción a la moneda medieval o a la investigación de la moneda medieval, un recorrido muy rápido por las monedas que circularon en el Reino de Pamplona antes de que tuviéramos moneda propia y un poco, como reivindicación, pues los primeros autores que se encargaron de estudiar la moneda medieval de Navarra desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. No pongo el siglo XX y el XXI porque entonces estaríamos toda la hora hablando de ello. La tercera parte, que es la segunda parte, perdón, sería la introducción a la moneda en el Reino de Pamplona con su problemática y las emisiones realizadas por la dinastía aragonesa de Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso I. Y el tercer bloque, que sería el más sustancial, ya propiamente de la moneda navarra, desde 1234, con García IV el Restaurador, hasta la incorporación de Navarra al Reino de Castilla en 1512. Estos serían los principales bloques. Bien, la primera parte, antes de abordar las monedas, podríamos decir que la investigación o el estudio de la moneda medieval, o de cualquiera, se basa en 4 pilares. Podríamos representar un taburete con 4 patas, donde se sustenta el estudio de la moneda y 3 de las patas dependen de la propia moneda y la otra no. En primer lugar, la morfología, que incluye pues, sus figuras, las representaciones, la epigrafía, las leyendas que aparezcan en el anverso o en el reverso. En segundo lugar, la metrología, es decir, cuánto pesa, cuánto mide, qué espesor tiene. En tercer lugar, muy importante también, la metalografía, qué composición de metales nobles o no nobles tiene. Y una cuarta pata, que es fundamental, que es el estudio de la documentación existente sobre la moneda, de la bibliografía existente, por ejemplo, de los cartularios transcritos de monasterios, etcétera, y también, muy importante, los registros arqueológicos. Si consideramos solamente una de las patas, a veces podemos llegar a falsas interpretaciones. Por ejemplo, hay unas emisiones de Carlos el Malo que llevan la leyenda como conde de Brex, rey de Navarra y conde de Brex. Esto llevó a pensar a Faustín Poidavant que estas monedas pues, serían acuñadas en los territorios de Normandía antes de 1378, que es la fecha en la que Juan II le arrebata dichos territorios. Pero si nos fijamos en la documentación, lo que vemos es que las monedas que llevan la leyenda de Conde de Brex se acuñaron a partir de 1377 en Pamplona y estuvieron fabricándose entre 1377 y 1383, después de que Juan II le hubiera arrebatado dichos territorios. Por contra, todas las monedas que se acuñan en Ebrex, en Normandía, llevan exclusivamente las leyendas del rey de Navarra o de los navarros. En fin, tenemos que comprobar la documentación porque a veces nos da pistas muy importantes de cuándo y dónde se acuñó la moneda. Si nos fijamos solo en la documentación, también podemos llevarnos muchas sorpresas. Por ejemplo, cogemos un testamento actual, redactado en Navarra, y vemos que una cláusula de deserenamiento, la legítima foral, pues nos va a decir que el que se considere heredero pues tiene derecho a 5 sueldos febles o carlines y una robada de tierra. Bueno, dentro de 1000 años un investigador irá a los archivos y verá que en el 2021 en Navarra se usaban los carlines. Y podrá decir, pues en Navarra circulaban los carlines el año 2021. Bueno, no
no es que circulen, esa moneda desapareció hace siglos, pero ha quedado fosilizada en el léxico notarial. Y eso, pues a veces plantea bastantes problemas con los anchetes, con los carlines y con otros tipos de moneda. Bien, un primer bloque anterior a que tengamos moneda propia estaría comprendido con la moneda visigoda, la moneda carolingia y la moneda musulmana. Vamos a hablar muy poquito porque tampoco es que haya muchos datos de ella. Moneda visigoda, pues en toda Navarra se conocen dos ejemplares de su intila, encontrados en 1895 en las excavaciones de un cementerio franco que está situado cerca de la Plaza de Toros, y son una pieza de la ceca de César Augusta y otra de la ceca de Saldaña, en Palencia. Hay otro hallazgo en Vizcaya, que sería el más próximo. Efectivamente, los visigodos tuvieron que dejar moneda por aquí. Fundaron nada menos que Oligitun. Una de las pocas ciudades que fundaron los visigodos en España es Olite. Entonces se supone que circularía la moneda, pero no se ha encontrado más que estas dos piezas. Con respecto a la época carolingia, pues tenemos unos hallazgos de Roncesvalles, de unos peniques del rey El Teredo II de Inglaterra, los podemos situar hacia el año 1000, y unos dineros del duque Guillermo Sancho de Gascuña, que pueden ser más o menos del 990 aproximadamente. Y luego, pues un tesorillo de monedas que apareció en las Artes, y este es un poco posterior, finales del siglo XI, comienzos del siglo XII, donde aparecen piezas de los ducados de Anjou y de Penthièvre, así como una monedita de la abadía de San Martín de Tours. Todas estas monedas carolingias están relacionadas con los peregrinos que viajaban y recorrían el norte del Reino de Pamplona desde el siglo X, haciendo el Camino de Santiago. No se puede considerar que circularan monedas carolingias de forma, o por lo menos no se han hallado ni tesorillos, ni datos, ni monedas en excavaciones que yo sepa. Pasamos al mundo musulmán y aquí tendríamos, no es exactamente esta moneda, es una moneda igual, pero yo la calificaría como la moneda más importante que ha aparecido en Navarra. Es una monedita que apareció en las excavaciones del castillo de Tudegen o Sancho Abarca, en Fitero, publicada por Medrano Marqués, y que data nada más y nada menos del 712-713 de nuestra era. La pieza es extraordinaria. Se conocen como dinares de indicción. Son los primeros dinares que se acuñaron en tiempos de la conquista. Recordemos que la conquista comienza con el paso de Tarik el 711 y esto es del 712, es decir, un año más tarde. Indición significa un periodo o es un sistema de contar mediante ciclos de 15 años, al final de los cuales se hacía una actualización fiscal. Es un sistema de indicción que se creó en tiempos de Bajo Imperio Romano, pero que luego lo adoptaron los bizantinos, y lo usaban los bizantinos, pero curiosamente no los visigodos de la península. Estas monedas no se sabe si fueron acuñadas en el norte de África, si fueron acuñadas en cecas ambulantes que acompañaban al ejército. Lo que sí está cierto es que se fabricaron para financiar la conquista de la península ibérica, y hay una hipótesis incluso de Ruth Pliego de que pudieron acuñarse en Hispalis, recién conquistada, en una ciudad visigoda importante que se acababa de conquistar. Esto antes de que pasaran la ceca o la capitalidad a Córdoba. Cuando pasa a Córdoba se diferencia muy bien, porque aquí las leyendas son todas latinas. No hay ni una letra escrita en árabe. Y lo que dice es Novus, Numus, Solidus, Feritus in Spania, Anus 93, 93-94. Primero, las letras están al revés.
como en la escritura cúfica o en la escritura árabe. Se comen muchas vocales, también. Las escrituras semíticas carecen de vocales. Y aparece una estrella que ha sido objeto de numerosas interpretaciones, y no vamos a entrar aquí. Pero bueno, este tipo de dinares, que es extraordinariamente interesante, pues se conocen 16 con lugar de procedencia. De esos 16, 13 están en Andalucía, lo cual es normal. Y los otros 3 están en Vigo, en un pueblito, en una villa romana excavada en León, y aquí en Citero. De los 16, 14 han sido hallados de forma ocasional, vete a saber, y se han pasado a subastas y acaban en manos de particulares. Y solamente 2, en toda la península ibérica, han sido encontrados en un contexto arqueológico, el de León y este de Tudegén. Claro, tener aquí una pieza de los primeros momentos de la conquista musulmana, pues es como bastante importante, ¿eh? No todo el mundo la tiene. Bueno, ya vamos a hablar de monedas más normales, las que circularon y se llamaban en la documentación argentos grosos. Grosos porque eran grandotes en comparación con los bizantinos, perdón, con los carolingios, que eran pequeñitos. Entonces son los dirhams hispanoárabes. Y en Navarra tenemos, pues es excepcional el que haya 2 tesoros aparecidos. El primero, el de San Andrés de Ordoiz, en Estella, apareció en 1949 en un deslinde de fincas y está compuesto por 205 dirhams que van desde el 792 hasta el 884, es decir, desde tiempos de Abderramán I hasta tiempos de Muhammad I, dentro de lo que es el Emirato, la primera parte. Todas estas piezas fueron estudiadas, registradas y están conservadas ahí abajo. Iba a decir ahí arriba, pero el monetario está abajo. Es decir, está todo el tesoro perfectamente estudiado. 90 años antes, en 1859, haciendo unas obras en el puente de Miluce, apareció un tesoro, en este caso de 163 dirhams. Y la cronología está comprendida entre el año 934 y el 1057, es decir, Abderramán III, el primer califa, y ya la época taifa con Idris II de Málaga, que sería la última moneda. Bueno, pues entre estos dos, por cierto, estas monedas no existen físicamente porque en aquella época pues, se dispersaron y se vendieron, etc. Pero quedó un registro en la Real Academia de la Historia de Madrid de todas las piezas que había y eso es lo que ha permitido reconstruir el tesoro. Con lo cual, la información, las monedas no se han salvado, al menos no sabemos dónde están, pero la información, que es lo más importante, sí se ha salvado. Bueno, pues entre estos 2 tesoros tenemos los argentos grosos que circularon en Pamplona desde el 700, casi finales del siglo VIII, hasta mediados del siglo XI, y que están registrados en la documentación. ¿De dónde venía esta moneda? Bueno, esta moneda podía tener una entrada por varios caminos, el comercio, el intercambio, o bien el pago de mercenarios. En esa época pues había cristianos luchando con los musulmanes. Estamos en una época donde el caudillo de Al-Muqtadir de Zaragoza, que luego hablaremos de él, ahí lo tenemos un documento, el jefe de sus tropas era nada más y nada menos que el Cid. Y durante muchos años estuvo pues, como jefe de las tropas al servicio del jefe del rey de Zaragoza. Y era muy amigo de él, parece. Bueno, aquí tenemos un documento excepcional. Este está en la Real Academia de la Historia y es un documento fechado el 25 de mayo del 1073 y está firmado por Al-Muqtadir, rey de Zaragoza, y Sancho IV, que luego será llamado el de Peñalén, por el cual el rey árabe, el rey musulmán, se compromete al pago de 12.000 dinares de oro que serán abonados en forma de monedas de plata a razón de 7 sueldos
cada dinar, lo cual nos hace una media de 1 millón, más o menos 1 millón de monedicas cada año, que le paga el rey musulmán de Zaragoza al rey cristiano para asegurarse de que no le jorobe demasiado y que en caso de que sea atacado, pues que le va a ayudar. Esto era muy corriente en la época. Una de las cosas curiosas, sobre todo en tiempos de los taifas, estamos ya hablando de tiempos de los taifas, es que la moneda, que era muy buena, la moneda califal y del Emirato y del Califato son monedas muy buenas, un 90 y pico % de plata. Pues la gente la recortaba, plip, plip, poco a poco, y la ponía en circulación, con lo cual la moneda al final acababa pesando pues, bastante menos. Y bueno, pues llegó un momento en el cual pues, se consideraba peso, es decir, en vez de contar monedas, se ponía una balanza y se pesaba. De pondere alabensi, significa de peso de Álava. Tantos sólidos de pondere alabensi, pues significa que el peso de Álava sería diferente al de Pamplona. No tenemos información de cuánto pesaba la unidad en Pamplona, en Vitoria, etc. Pero bueno, se utilizaba peso, como los vikingos. Los vikingos también lo usaban a peso. Aquí tenemos un dirham de Zaragoza, de Suleimán Bezhud, que este es un personaje muy interesante para nosotros, porque luego vamos a llegar a Tudela, pero bueno, estamos en camino. Suleimán Bezhud pues, hizo un dominio muy importante, agrupó muchos territorios, pero el año 1046 lo repartió entre sus hijos, lo mismo que 10 años antes había hecho Sancho el Mayor, y exactamente igual. Entonces a Yusuf le dio Lérida, a Muhammad le dio Calatayud, a Lup le dio Huesca, a Mundir le dio Tudela y a Maz, al Mutadir, el del documento, que era el mayor, se quedó en Zaragoza pues, para heredar a su padre. En 1047 muere Suleimán Bezhud y claro, ¿qué va a pasar con los hijos? Se van a empezar a pelear y cada uno va a acuñar su moneda, porque claro, oye, para eso estoy aquí. Y el que nos interesa es el de Tudela, ¿no? Bueno, pues Mundir, que es el hijo que se queda en Tudela y que es el gobernante de Tudela, pues empieza a acuñar en 1047, es decir, el año que muere su padre. Ojo, Lup había empezado el año anterior, el de Huesca empezó un año antes, pero este esperó a que se muriera el padre. Y entonces acuña en 1047, en 1048 no se conocen piezas, en 1049 y en 1050. Total, hay 17 piezas conocidas, o sea que tampoco es que haya muchas. Y de las 17, 16 pues no pone las cosas claras. Ceca al Andalus. ¿Quién acuñó la moneda? Pues la acuñó Alí, la acuñó Idris, la acuñó el camarlengo del imán Hisam, no lo deja claro. Y solo hay una pieza, la del año 1050, el 442 de la Égira, donde aparece claramente, acuñada por Mundir, Bi Tutila, en Tudela. Y es la pieza que está en el Museo Arqueológico Nacional, que es esta. La primera moneda que se acuña en territorio actualmente navarro en la Edad Media, de la cual se conoce claramente un ejemplar. Y otros 16 que parece que son, algunos sí, pero están todavía... Claro, estas monedas son de una ley muy baja, tienen un 6 a un 8% en plata. Y están, pues son muy gordas, pesan 6 gramos. Y suelen estar, esta está genial, ¿no? Se ve todo, pero normalmente pues o no se ven, o están recortadas, o se ve un cacho. Aquí trajimos dos para la exposición del 2001, y una era esta, y la otra era la de Huesca. Y bueno, la de Huesca se ve, pero porque te lo dicen, si no, pues, tampoco está muy claro. Bien, monedas, digamos, de Tudela. Y ahora vamos a ver la moneda de oro. Ya hemos visto una, pero bueno, la moneda de oro, el dinar, es una moneda espectacular. Y va a circular en Navarra, no solo en tiempos antiguos, donde precisamente no hay muchos datos documentales, sino sobre todo entre 1140 y 1240.
Entonces se van a introducir lo que se llaman los moravetinos lupinos, que están acuñados por el llamado rey Lobo de Murcia, un personaje muy curioso, Ibn Mardanis. Era un rey de la taifa de Murcia que estuvo a punto de conquistar Sevilla, que luchaba al estilo cristiano, que bueno, en aquella época, luchaban cristianos con musulmanes contra cristianos, musulmanes con musulmanes contra cristianos, cristianos contra musulmanes. Todas las combinaciones eran posibles. O sea, era una época culturalmente muy heterogénea. Bueno, pues esta moneda, el moravetino lupino, lo curioso es que se sustituye a partir de las Navas de Tolosa por el moravetino alfonsino o de cruz que acuña Alfonso VIII. Alfonso VIII imita la moneda musulmana, pero, claro, pone una cruz y en vez de decir cosas de la religión musulmana, la y la, de las suras coránicas, pues dice el Papa Imán de la Iglesia de Roma. Y luego aquí, pues dice, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el que sea bautizado será salvado. Pero lo ponen en caracteres cúficos y parece otra cosa, ¿no? Bueno, pues son textos absolutamente cristianos, pero imitando la moneda árabe, que era la que tenía en ese momento pues, el prestigio, la calidad, etcétera. Bueno, pues esto es lo que circula aquí. Hay momentos, aquí hay un documento donde se vende una viña por 130, 140 moravetinos lupinos y 14 alfonsinos. O sea que a veces se especifica y se cogen unos. Esto, pues, ¿dónde estaría? Pues estaría por aquí, en la zona de transición, ¿no? Donde se empiezan a mezclar y al final los moravetinos lupinos son sustituidos por los de cruz. Es muy curioso porque en Aragón pasa algo muy, muy parecido, pero con los moravetinos ayares, que son del rey de Murcia anterior a este, al que los aragoneses ayudaron a alcanzar el trono, con lo cual les pagaron un mogollón de monedas de oro y es la que circuló en Aragón. Bueno, además de la moneda, se mantiene el pago en especias, lo que se llama moneda mercancía, commodity money, o dinero mercancía. Y en el caso de Navarra es muy curioso porque, además de los modios, una de las unidades que se utiliza es el robo de trigo. El robo de trigo es un cajón de madera que mide 40 centímetros de base, 40 por 40 y 25 de altura, y tiene una capacidad de 28,13 litros. Es una capacidad de volumen. Eso se llena de trigo, se enrasa y es lo que se considera una unidad y se utiliza para pagar diferentes cosas. Hasta el siglo XIX. Pascual Madoz, en el diccionario enciclopédico ese tan bestia que tiene, pues da montones de datos de los pagos que recibían los maestros en Navarra en robos de trigo. Por ejemplo, en Zubiri, pues el maestro recibía de cada alumno medio robo de trigo. En zonas más ricas, como Milagro, pues los 78 alumnos de la escuela aportaban un robo de trigo anual. Y ese era el pago que recibía el maestro. O sea, es una medida medieval que se ha mantenido hasta hace muy poco tiempo. Y en relación con el robo, pues tenemos otra unidad familiar o relacionada, que es la robada. La roba. Y la roba, como símbolo, pues curiosamente hoy en día está súper de moda. Entonces, en origen era una unidad que, bueno, pues ese símbolo ha tenido un éxito brutal. La pena es que no se patentó en su momento, porque si no se habría forrado el que lo patentó. Bien, pasamos volando a hablar un poco de los orígenes y de la historia del estudio de las monedas medievales de Navarra. También, y el antecedente a la investigación numismática es el coleccionismo. El coleccionismo ya existía desde la Edad Antigua, pero se conoce bien o está documentado desde el Renacimiento. Un coleccionista de monedas muy famoso es Francesco Petrarca, un poeta y filósofo muy importante, pero alguien que a nivel mundial se conoce un poco menos, pero que a nivel documental está perfectamente documentado, es Carlos III el Noble. Carlos III el Noble coleccionaba monedas y, de hecho, las coleccionaba antes de ser rey.
Ahí tenemos un documento de 1383, donde Carlos el Malo le compra una dobla de 10 doblas de Pedro I, es un monedón impresionante, para regalárselo en Navidad a su hijo. A su vez, la afición coleccionista de Carlos III fue heredada por su nieto, el príncipe de Viena. El primer autor que se dedica a explicar o a dibujar o a comentar las monedas medievales de Navarra es el padre Moret, que en 1665 escribió un impresionante tratado, Investigaciones históricas de las antigüedades del Reino de Navarra, que luego se va a reeditar un montón de veces, donde aparecen pues, unas cuantas monedas perfectamente descritas y en su mayoría perfectamente adscritas. Un poco después, en 1681, Juan de Lastanosa publica el Tratado de la Moneda Jaquesa, que tiene mucha más fama, y los dibujos son medio inventados, son muy barrocos, y las monedas que aquí se atribuían a Sancho V Ramírez, pues en Lastanosa las atribuye a Sancho Abarca, con lo cual el rigor científico del padre Moret pues, es mucho más grande que el del autor aragonés. Que no se enfaden los aragoneses. Bien, tienen que pasar 100 años para que en 1790 se publique una obra importantísima, pero muy poco conocida, de Tobias Endivie. Tobias Endivie era un capitán de infantería e intérprete del monarca Luis XVI. Y escribió 2 tochos que se titulan Monedas de los varones, donde aparecen 59 monedas de Navarra, descritas, muchas de ellas escritas por vez primera. Claro, se publicó en 1790, 8 años después de su muerte, en una fecha donde exactamente en Francia el tema de los nobles no estaba bien visto. Con lo cual, casi toda la edición se destruyó y quedaron unos cuantos ejemplares, sobre todo en Inglaterra. Hoy en día pues hay varios ejemplares en bibliotecas francesas, uno en la Biblioteca del Congreso y otro en la biblioteca de aquí. En el museo hay un ejemplar de los 2 volúmenes de este libro que es impresionante. Bueno, Tobias Endivie se basó, para algunas descripciones de la moneda navarra, en un manuscrito de Claude Gros de Boz, que era el guarda del gabinete de medallas de Luis XV. Y que alrededor de 1750 pues, hizo un manuscrito con unos dibujos, etc. Lo curioso, lo maravilloso del tema es que muchos de los dibujos de estas monedas navarras, que son más o menos erróneas, porque bueno, aquí el escudo es un poco raro, esta moneda, por ejemplo, no existe, no es de Carlos el Malo, es una lectura equivocada, pues todos estos errores de 1750 se han copiado y han llegado hasta el siglo XX. Con lo cual, bueno, pues en el siglo XX ha habido que desbrozar antes de ozar. Es decir, ha habido que quitar y ver qué era verdad, qué no era verdad, qué monedas existían, qué monedas no existían. Bueno, eso ha sido una labor importante. Bien, 50 años después, vamos ahí de periodos largos en periodos largos, aparece la obra de Faustino Poydavant, en 3 volúmenes. Como hemos dicho antes, pues la moneda navarra aparece por un lado en el volumen primero, la que era de Normandía, o la que se pensaba que era de Normandía, y en el volumen segundo, la que es de la Navarra peninsular o del Bearne. Bueno, es la obra básica, todavía sigue siendo la obra básica en la moneda feudal francesa, y es impresionante. Pasamos a la península ibérica y nos encontramos con Alois Hayes. Alois Hayes es un ingeniero franco-belga que viene a España a construir el ferrocarril de Tarragona a Valencia, pero que es un experto en numismática, miembro de la Sociedad Francesa de Numismática, miembro de la Real Academia de la Historia, bueno, un personaje curioso. Y publica en 3 volúmenes la descripción general de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los árabes. En el 3er volumen, que se escribe en 1869, 9 años después del de Poydavant, aparece la moneda navarra. Y aquí comienzan los problemas, o comienzan las teorías que pueden ser más o menos
conflictivas. Entonces, ahora entramos rápidamente en la problemática en torno a las primeras emisiones del Reino de Navarra, Pamplona, y las emisiones de Sancho Ramírez. Volviendo al trabajo de Hayes, Hayes lo que hace es coger casi todo lo de Poydavant, por ejemplo, una moneda, esta es la original, que era del gabinete de Gaillard, ahora actualmente está en el Gabinete de Monedas y Medallas de París, se trajo para la exposición, y hizo pues este dibujo, que bueno, le vemos un poquito más, a ver, un poco de imaginación ya hay. Bueno, este es el dibujo que se ha ido transmitiendo de un autor a otro autor, a otro autor, a otro autor. Y Poydavant lo atribuía a García IV, el restaurador. Pero Hayes se encuentra en la biblioteca, en lo que es ahora el Museo Arqueológico Nacional, una moneda muy curiosa que lleva una leyenda Imperator y una leyenda de reverso que es de Navarra. Con lo cual dice, tate, pues esta es Sancho III el Mayor y esta que Poydavant había atribuido a García IV, pues será de García III. Y ahí se queda la cosa. Vamos a fijarnos en un dato muy interesante. Lo que dice, pesa 15 centigramos y vale 200 pesetas. ¿Vale? Solo hay un ejemplar que yo sepa en el Museo Arqueológico, luego la veremos. Bueno, esto se acepta como una verdad universal y pasa a formar parte de la historiografía española y entonces la coge Menéndez Pidal, en la España del Cid publica la foto de la moneda, Sancho el Mayor es el primer rey peninsular que acuña moneda, la coge Sánchez Albornoz, todo el mundo acepta esta teoría de Hayes, de que el primero que acuña en la península es Sancho III, después García de Nájera y luego ya pues vendrán los de Aragón, los de Castilla. Bueno, esto encaja muy bien con la línea hereditaria de Sancho el Mayor, los hijos, el reparto del reino, etc. Hay un trabajo muy importante que yo creo que marca un antes y un después, que es el trabajo de Miquel Crusafont y Ana María Balaguer del año 1986, que hacen una recopilación, la primera, importante y desde un punto de vista científico, vamos a decir, sobre la numismática medieval de Navarra. Y, bueno, siguen lo que en ese momento se consideraba Sancho Mayor, García III, faltaba Sancho IV. Y dicen, pues bien, había una moneda un poco dudosa, muy parecida a las de Sancho V Ramírez, donde aparece la leyenda navarra en horizontal, y dicen, bueno, pues esta es Sancho IV de Peñalén, con lo cual ya todo tenemos completo. Sancho III, García III, Sancho IV, Sancho V, Pedro I. Bueno, está toda la genealogía ahí perfecta. Y esta es la teoría que, bueno, parecía que se asentaba y que iba a ser la que era verdad. Pero, todo tiene un pero. A finales del siglo XX, ahora hablar de siglo en siglo, que queda guay, pues bueno, esta es la moneda famosa del Imperator Nayara. Bueno, los principales argumentos eran, pues bueno, pesa 1,5 gramos. A ver, si había... Hayes lo que dice es que pesa 0,15 centigramos. 1,5 centigramos, o sea, 0,15 gramos, lo cual es poquísimo. Un obolito pesa medio gramo. Luego dijeron, bueno, pues es que se habrá equivocado. No serán centigramos, serán decigramos. Y si son decigramos es 1,5 gramos. 1,5 gramos ya es un peso carolingio, bueno, es un peso ya que encaja muy bien con las emisiones carolingias del año 1000, del año 1010, del año 1020. Otro dato es que había un documento que citaba los anchetes del año 1020, con lo cual, si en el año 1020 existían los anchetes, pues es que Sancho el Mayor había acuñado moneda. Y por último, había una moneda donde en vez de poner Nayara ponía Aragón, a nombre de García. Claro, García III sí que había dominado en Aragón, porque en el reparto, en realidad a Ramiro lo que le dejan son las rentas de Aragón, del condado de Aragón, pero supeditadas a su hermano García. Pero García IV no pintaba nada en Aragón, en principio, con lo cual tenía que ser de García III. Bueno, pues aquí tenemos tres cosas para corroborar todo esto. La primera, claro, a nadie se le había ocurrido ir al arqueológico y pesar la moneda.
Entonces, cuando vas y pesas la moneda, lo que pesa es 1,04 gramos. Es decir, que lo que Hayes se equivocó es que tenía que haber puesto 1 gramo, 5 centigramos, y puso 15 centigramos, pero no, es 1 gramo, 0,05, que encaja perfectamente con el peso de las monedas en el siglo finales del XI, comienzos del XII. El famoso documento, que está fechado el 1058 de la era hispánica o del Safar, hay que restarle 38, con lo cual se nos queda el 1020, pues es un documento de, sí, efectivamente, cita Sanchetes bonus in Navarra curribit, sanchetes buenos que circulaban en Navarra, y hace alusión al fuero de Tudela. Hombre, en 1020 Tudela como que muy cristiana no era, que fue conquistada mucho después por Alfonso. Entonces, bueno, es un error del copista que se ha comido un par de Cs y no pasa nada. Y la tercera, que era la más curiosa, el que apareciera una moneda con leyenda García y Aragón, pues encontramos un documento en la Catedral de Oviedo del año 1144, el año que se casa García IV con la hija del emperador, de Alfonso VII, donde dice textualmente García IV, rey de los aragoneses. A ver, una cosa es lo que dicen las monedas y otra cosa es la realidad. Una cosa es lo que quieren ser y otra cosa es lo que son. Probablemente las emisiones famosas con leyenda nayara pues se pudieron hacer en 1136, cuando García IV acude a Nájera a rendir pleitesía a Alfonso VII como emperador. Y se hicieron a nombre de García, a nombre de Alfonso y también pues, con nombre de Aragón. Bien, tenemos entonces que la cronología antigua, que nos decía que las monedas habían comenzado con Sancho el Mayor, luego García III, luego García IV, pues ahora la hemos simplificado bastante. Las monedas empiezan con Sancho V Ramírez. Con lo cual, lo anterior... Uy, vale. Vamos a ir un poco... sintetizando mucho. En 1076, que es la fecha de la incorporación, cuando asesinan a Sancho IV de Peñalén y aparecen por un lado Sancho V, que ocupa el núcleo del reino de Pamplona, y por otro lado Alfonso VI, que ocupa toda La Rioja y el País Vasco, y se lo reparten amigablemente, pues es el detonante para que empiecen las emisiones de Sancho V Ramírez. Las de Alfonso VI, pues también el detonante va a ser algo parecido a la conquista de Toledo en 1085. Eso es el detonante. La causa principal es que empiezan a generarse fueros, privilegios, villas donde hay artesanos que necesitan de la moneda. Entonces la moneda empieza a ser necesaria. Y en un caso el detonante es la ocupación del reino de Pamplona y en el otro caso el detonante es la conquista de Toledo. Alfonso VI, después de Toledo, genera 26 privilegios, fueros, etcétera, para las villas. Y lo mismo pasa con Sancho V. Los dos acuñan monedas muy parecidas. Se basan en el modelo carolingio, una monedita pequeña, más o menos de 20 milímetros y de 1 gramo de peso. Morfológicamente son muy similares, de hecho aparecen mezcladas. En el tesorillo de Ambojo, en Cantabria, pues aparecen 46 de Sancho V, 20 de Alfonso de tipo crismón y una de Pedro y 3 de óbolos del Puy. Vamos a fijarnos en Sancho Ramírez. Sancho Ramírez emite unas primeras emisiones con busto y un árbol crucífero muy barroco. Las siguientes emisiones van a ser con el árbol crucífero mucho más sencillo y hay una emisión muy rara para Sancho, luego será muy corriente en tiempos de Alfonso, donde aparece el busto con una cota de mallas, unos puntitos, y en vez de aparecer un árbol en el reverso, aparece una cruz patada sobre un pedestal. Y la leyenda aragonensis, de los aragoneses. No aparece Aragón, sino aragonensis.
no vamos a entrar mucho. Y aquí vamos a... ¿Por qué? Aunque son metodológicamente muy parecidas, tipológicamente son completamente diferentes. La moneda de Sancho Ramírez presenta siempre el busto, la moneda de Alfonso VI la cruz, y en el reverso la moneda de Sancho Ramírez, las más abundantes, el árbol crucífero, y las monedas de Alfonso VI, pues 2 roeles con 2 estrellas o un crismón. Bueno, la explicación a esta divergencia la podemos intuir en las líneas genealógicas de los monarcas. Por una parte, Sancho el Mayor tenía la línea principal con García III, a quien había dejado el reino de Pamplona. Luego Fernando, el condado de Castilla, también legítimo, pero antes de su matrimonio, Sancho el Mayor había tenido un lío con una señora, una noble de Pamplona, Sancha de Aybar, y había tenido un hijo, lo que se llamaría bastardo, que es Ramiro. Hombre, a Ramiro, que era el hijo mayor y que, aunque fuera tal, pues había que dejarle algo. Bueno, pues le dejan, no le dejan exactamente el condado de Aragón, le dejan las rentas del condado de Aragón, pero supeditadas a García. Claro, luego vamos a ver que Sancho Ramírez se ha hecho con el reino de Pamplona, porque han asesinado a Sancho de Peñalén y él ha ocupado el reino patriz, el reino principal. Sancho Ramírez tenía una obsesión, y es ser reconocido, porque estaba en riesgo. La línea no era legítima. ¿Y cuál era la solución? Acudir al Papa. Entonces, el año 1068 va a Roma, tiene un encuentro con Alejandro II. Alejandro II le ayuda con las cruzadas de la península. El año 71 se dirige a él como carísimo Filius Rex Hispaniae, lo reconoce como rey. Ya, bueno, empieza a tener un poco las espaldas protegidas. Y ya en el 1088 paga un tributo a la Santa Sede, ahora al Papa Urbano II, 500 mancusos, hablaremos luego. Con lo cual, bueno, pues esta especie de protección papal del reino pues le venía muy bien para legitimar su posición. Pero claro, eso también había que hacerlo público. ¿Cómo se hacía público? Poniendo su efigie en las monedas. Por ese motivo aparece su busto en las monedas, cosa que en Castilla va a tardar muchísimo en aparecer. Por su parte, Alfonso VI, bueno, pues sí, Alfonso VI se había hecho, que era el rey de León, se había hecho con el reinado de Castilla al morir su hermano en el sitio de Zamora en 1072, con lo cual, pero venía de una línea legítima, no tenía ningún problema de legitimación del poder, con lo cual bueno, pues utiliza la gran cruz que utilizan las monedas francesas medievales de la época. Bueno, aquí está la diferencia. ¿Y de dónde viene la cruz, la famosa cruz que utilizan el árbol Armorum Floris, que utiliza la dinastía aragonesa, luego la dinastía navarra y luego también la dinastía aragonesa la va a utilizar hasta el siglo XVII en Valencia? Pues viene de un modelo bizantino. Ese tipo de cruz se utilizaba en el siglo X y en el siglo XI en los sellos bizantinos y también en las monedas de los emperadores de esa época, que eran Miguel VII Ducas y Nicéforo III. En un caso con la cruz patriarcal y en otro caso con la cruz normal. Bien, hay más detallitos que se podrían hablar, pero no tenemos tiempo. Bueno, hemos visto que Sancho V Ramírez acuña monedas con leyenda Aragón, pero también acuña monedas con leyenda Monzón y Jaca. Bueno, las de Jaca pueden ser conmemorativas de los fueros de Jaca de 1077, pero bueno, más o menos todas estas monedas empiezan a acuñarse hacia 1076. Su hijo, Pedro I, curiosamente, acuña en vida de su padre. Y eso lo podemos ver porque las monedas, estas primeras monedas, llevan la leyenda Petrus Anci y no aparece la palabra Rex. Bueno, pues unas monedas, precisamente el primer registro documental que existe sobre moneda del 1081 es de monedas de Pedro I, cuando todavía vivía su padre, Sancho V Ramírez. Bueno, pues se acuñan monedas. Esto es algo
que era muy típico en el mundo feudal, pero que luego en la península pues va a ser mucho más raro, ¿eh? El que acuñen los hijos cuando todavía no son reyes, etc. Bueno, Sancho V acuñó mancusos de oro para pagar como tributo al Papa Urbano II, y se hicieron en 1087 o 1088. Y aquí viene un pequeño problema, porque en 1958 Pío Beltrán publicó una moneda que es muy parecida a los dineros, pero en oro, y bueno, se supuso, además con todo el rollo de que había aparecido en Siria y unas circunstancias muy raras, bueno, una película muy rara, y Octavio Gil Farrés, el año 67, dijo que era falsa. Pero luego, el 2009, han vuelto a aparecer otras dos del mismo cuño en subastas, que se han vendido a un buen precio. Y, vale, pues unos autores la dan como que sí. Y para mí, pues todavía tengo mis reservas. Más que nada porque cuando te cuentan una película sobre el origen de la moneda, que apareció en Siria, apareció en Túnez, sí, pero claro, como eran monedas para las cruzadas, es lógico que aparezcan ahí. Vale, bien. Si tenemos metalográficos y tenemos otros tipos de análisis, pues estupendo. Mientras tanto, sospechosa. Bueno, seguimos. Pedro I muere Sancho V y acuña unas primeras emisiones ya con el título de Rex, muy parecida a las que hace su padre. Pero enseguida, yo creo que hacia el año 1100, por ahí, él muere en 1104, pues a medio camino, acuña un tipo muy abundante, completamente diferente, donde aparece con un moñito. Y dentro de estas monedas con moño las vemos sin puntito y con puntito, tanto en el anverso como en el reverso. Esto que parece una tontería, cuando hacemos los metalográficos, los análisis, pues vemos que las que no llevan punto tienen un 25% de plata y las que tienen punto un 15%. Con lo cual, está significando que hay una diferencia en ley importantísima. Bueno, Alfonso I pues sigue las emisiones con moño, estas son las corrientes, también bastante abundantes, y recupera unas que había hecho, unas que ya hemos visto de Sancho Ramírez, que tienen la leyenda en el reverso aragonensis y una cruz patada sobre pedestal. Estas monedas se supone que son itinerantes, se acuñan acompañando al monarca para cubrir sus necesidades, y de hecho cuando hicimos metalografía es un follón, tienes un 8%, un 15%, un 20%, un 30%, cada una tiene una ley diferente. Incluso esta, que procede de Zafranales, yo pienso que fue acuñada en tiempos donde vivía todavía Pedro I. Pero bueno, no vamos a desarrollarlo aquí. Llegamos a Navarra. Vale. Con las emisiones de García IV, donde ya aparece oficialmente el nombre de Navarra. Antes de 1134, no se puede hablar del Reino de Navarra, hay que hablar del Reino de Pamplona. Entonces, el Reino de Navarra es un corónimo que antiguamente se utilizaba desde 1180 en tiempos de Sancho V Ramírez como condado para rendir homenaje a Alfonso VI, etc., pero aparece ya como reino con García IV el Restaurador. Las primeras emisiones o las emisiones de García IV son muy diversas, muy variadas y muy raras. Significa que se hicieron pocos ejemplares. Y bueno, pues hay con la leyenda Nayara, hay esta otra. Bien. Sancho VI, al principio, bueno, pues sigue los caminos de su padre y hace monedas imitando las prestigiosas monedas Sancho V Ramírez, pero con leyenda navarra. Y esta otra, que es muy interesante y que ha generado mucha polémica, de esta pieza solo existen dos ejemplares, uno en el Gabinete Numismático de Cataluña y otro en el Museo de Navarra. Y la del gabinete, que era la que se conocía antiguamente, pues no se veía bien la palabra rex, con lo cual se llegó incluso a pensar que podía ser del conde Sancho Sánchez, porque no aparecía el rex. Pero luego en la de aquí sí se ve muy bien el rex. Lo que pasa es que como hay poco sitio, pues viene todo apretadito. Entonces, bueno, al final la hemos acabado atribuyendo a unas primeras emisiones de Sancho VI. Y en un momento indeterminado, que puede ser alrededor de 1180, se produce una segunda explosión monetaria. La primera había sido con Sancho V Ramírez. Y ahora viene la segunda,
donde aparecen las emisiones más abundantes de Sancho VI, con leyenda en arco y un busto, que a su vez hay dos tipos. Por una parte hay unas monedas que llevan el busto con un ojo lacrimal y en el reverso una estrella hueca de 6 puntas, y otra serie, tanto de dineros como de óbolos, que lleva por una parte el ojo redondo y una estrella maciza de 5 puntas en el reverso. No sé si son dos cecas diferentes o son dos periodos cronológicos diferentes. Como los datos metalográficos pues son muy poquitos, pues tampoco podemos decir mucho. Bueno, aquí vemos dos retratos que son absolutamente parecidos. Este es el famoso Imperator, el que se decía que era de Sancho III, recordemos, estamos en el año 1030, y este de García IV, 1130. Hombre, el abridor de cuños era el mismo y no creo que viviera 100 años para hacer las dos monedas. Esto corrobora un poco el que esta pieza es de Alfonso VII de Castilla y no de Sancho III el Mayor, la famosa con leyenda nayara Imperator. Y esta es una de García IV. Y lo mismo ocurre con las piezas que se atribuían a Sancho IV, pero que son las primeras emisiones de Sancho VI, y algunas emisiones de García IV que tienen los bustos casi iguales. Bueno, los sanchetes, hablamos de Sanchos y la moneda se llamaba sanchete. Y los sanchetes son las monedas, sobre todo, se empieza a utilizar la denominación a partir de Sancho VII, no de Sancho, o por lo menos no de Sancho VI ni de Sancho V. Realmente aparece con Sancho VII, pero donde más se utiliza es, curiosamente, en las monedas de los Teobaldos, de la dinastía de Champaña, Teobaldo I, Teobaldo II y Juana. A esas se les llama siempre sanchetes. Lo más curioso es que Sancho VII rompe con la tradición, mantiene el busto, pero en el reverso elimina el árbol crucífero y lo sustituye por una creciente con estrella, motivo que copia de su suegro, el conde Raimundo VI de Tolosa y marqués de Provenza, de su suegro. Entonces, las monedas de su suegro llevan ese símbolo y él las utiliza. Aquí se da una cosa muy curiosa. Uno de los símbolos de la moneda es la cruz. En ese momento estamos en plenas cruzadas contra los musulmanes, la cruz para arriba, cruz para abajo, grande, árbol crucífero, siempre cruz. Bueno, pues en las monedas de Sancho VII, que pueden llevar en el reverso leyenda Navarre o Navarrorum, jamás aparece ninguna cruz, ni como motivo principal, ni como señalación, ni como indicación de separación de leyendas. El que no aparezca ninguna cruz en las monedas de Sancho VII, el fuerte, el de las Navas de Tolosa, etcétera, etcétera, casual no debe ser. Es decir, alguna intencionalidad oculta tiene. Lo que pasa es que a la historiografía clásica pues, no le conviene decir que era un rey agnóstico, que era muy amigo de Miramamolín, con quien había estado en Marruecos, y que en 1200, cuando se fueron a rendir en Vitoria, porque estaban sitiados por Alfonso VIII, pues una embajada fue a Marruecos a pedirle a Sancho VII, que estaba cazando con Miramamolín, que a ver si se podía rendir, y se rindieron, etc. Bueno, ahí hay algo. Las monedas nos están diciendo, nos están trasladando una información de que es extrañísimo que en una moneda cristiana de una época de la Reconquista no aparezca por ningún sitio una cruz, ni grande, ni mediana, ni pequeña. Bueno, ahí lo dejamos. Decíamos que los sanchetes, bueno, este es el primer documento original, porque ya hemos dicho, aparecen muchas copias, que vete a saber, pero este es un documento de 1198 donde aparece citados los sanchetes. Y este es un tesorillo de sanchetes, curiosamente de monedas de Teobaldo II y de Juana I, acompañados pues, de alguna moneda castellana y francesa, que es muy típico. Bueno, bien, ley de las monedas. Empiezan con Sancho V Ramírez, el tipo barroco, con un 50%, bajan al 33%, bajan al 25% y ¡pum!, se hunden hasta el 15%. En un periodo de 40 años, la ley, considerando ley y peso, se devalúa un 77% la moneda.
Esto supongo que dejaría huellas en la inflación, etcétera, pero no hay registros documentales, así como en épocas posteriores sí los hay. Aquí no tenemos ni idea de lo que pasó. Simplemente que hubo una brutal devaluación a final del reinado de Pedro I. Esto justifica el que hayan aparecido tesoros de Sancho V. Porque claro, la gente acaparaba la moneda antigua. Entonces hay 4 tesoros importantes de Sancho V. Uno, el de Zaragoza, en la calle La Paloma. Lo que pasa es que es del siglo XIX, publicado por Pujol. 840 dineros, 4 óbolos de Sancho Ramírez y un dinero de Pedro. No sabemos de qué tipo. El tesoro de Ambojo, 46 dineros de Sancho Ramírez, 20 de Alfonso VI de tipo de Crismón y uno de Pedro I Rex, de las primeras emisiones como rey eran iguales a las de Sancho V Ramírez. Tercer tesoro, Zafranales, 220 dineros de Sancho V Ramírez, 2 de Pedro I como Rex, uno muy interesante, y uno de Alfonso, ese que hemos visto antes. Y por último, el de Zavalla, en Álava, 29 dineros de Sancho Ramírez y uno de Pedro I. Es decir, en todos los tesoros aparece una monedita de las primeras emisiones como rey de Pedro I. Eso quiere decir que en ese momento la retiraron de la circulación. Y otra cosa curiosísima es que de los 4 sitios que he mencionado, 2 están en territorio musulmán, Zaragoza y Zafranales, en ese momento. Los otros 2 están en territorio cristiano, evidentemente. Pero bueno, se atesoraba también, pueden ser judíos, en fin, ahí quedan. Pero es un tema extraordinariamente interesante el que los 4 tesoros tengan 1, 2 monedas de las primeras emisiones de Pedro I. Eso significa que en este momento hubo una debacle, hubo una devaluación de la moneda y la gente se tesaurizó. Bueno, no sé cómo vamos. Fatal. Nos queda todavía. Bueno, vamos a ir muy rápido. Ya cambiamos. Hemos estado en la era del dinero. Ahora nos entraríamos en la era del grueso. Es decir, hasta ahora todo lo que había eran dineros. Pero ahora nos movemos en la órbita francesa. Estamos ya en 1374. Juana I, una cría. La regencia del reino la asume Blanca de Artois. Que es prima de Felipe III, se le transfiere a Felipe III de Francia y entramos ya en la órbita francesa. Y entramos en la órbita de la moneda francesa. La moneda francesa está marcada en el siglo XIII básicamente por una nueva moneda, el grueso. El sistema monetario francés se basaba en la libra, el sueldo y el dinero que había establecido Carlomagno en el 781. Pero de las 3 unidades, solamente una era moneda real, el dinero. La libra y el sueldo eran monedas de cuenta. Bueno, pues en la ordenanza del 25 de julio de 1266, Luis IX, establece una moneda, el grueso, que va a valer un sueldo, es decir, 12 dineros. Y es muy curioso porque le pone 12 lises alrededor para significar que esta moneda vale 12 dineros. Bueno, esto es genial. Luego se hace una moneda de oro para que valga una libra. Esto en teoría. Luego, en tiempos de San Luis, estupendo, pero pasan unos pocos años y hay un desmadre total. Baja la ley del dinero, con lo cual, en 1306, por poner una referencia, en tiempos de Luis I de Navarra y X de Francia, cuando se hace un reajuste con las monedas, pues resulta que un grueso vale 42,5 dineros, no 12, 42,5. ¿Qué había pasado? Pues que el dinero se habían ido rebajando la ley, rebajando, y al final pues no valía 12. Esto lo vamos a ver, si nos da tiempo, que no lo sé, en tiempos de Carlos el Malo, que es lo que le va a pasar. Vamos a ir rapidico. Bueno, viene Carlos el Malo, estamos en 1349, ya hemos pasado por todos los franceses, y Carlos II llega a Pamplona, bastante jovencito, a poner orden, y empieza acuñando moneda de oro, moneda fuerte, moneda de gruesos y dineros. Hace 4 tipos de moneda de oro. La primera moneda de oro que se hace en Navarra, que será el escudo,
el real, el florín y la corona. En los 4 casos imita moneda o francesa o de Florencia. Es una moneda que se hace igual, pero con un poquito menos de ley. En el grueso, por poner una imagen telegráfica, al principio, en 1352-53, acuña gruesos torneses, es decir, igual que los de Francia, con la diferencia de que en vez de llevar lises, lleva escuditos de Navarra alrededor. Esto es los primeros años. Vamos a pegar un brinco y vamos a pasar a 1383-87, que es el final de Carlos III, donde estas se habían acuñado en Saint-Palais y estas en San Juan de Piedepuerto. Y aquí lo que hace es ya imitar no tanto el modelo francés, sino el modelo inglés, de busto frontal. Bueno, entre medio, entre 1352 y 1383 han pasado un montón de cosas. Y la vida y obra y monedas de Carlos II daría para 2 conferencias o 3 como esta y faltaría tiempo. Carlos II hay 5 periodos que podemos diferenciar claramente. El primero entre 1352 y 1355, 1350 y 55. Se empiezan a emitir en Saint-Palais en el 51. Lo primero que hace Carlos el Malo en Saint-Palais es emitir en 9 meses, entre el 52 y el 53, 2 millones de carlines. Una cifra hermosa. 5.000 gruesos, 1.500 florines y 476 escudos. Hasta ahora se pensaba que los escudos los había acuñado solo en Francia, pero no, los hizo al principio en Saint-Palais. Y lo más importante, dice, el florín vale 1 libra, 20 sueldos. Y el grueso vale 1 sueldo, 12 dineros. Con lo cual establece o traspasa la moneda de cuenta a la moneda real. Pero lo mismo que hemos visto antes, esto no vale para nada. Porque a los 4 días le están diciendo, es que esta moneda no vale, no la aceptan en ningún otro reino. Es una mierda, es de malísima calidad. Y tiene que fabricar a continuación, a partir de 1355, nuevos carlines blancos como los buenos carlines que circulaban del cuño de Tours, o sea, los dineros torneses. Para los que controlen el tema de la numismática de Carlos II, pues pienso que los carlines primeros que se hicieron eran los dobles flor-de-lisados y los segundos que hicieron, los carlines blancos, eran los torneses, los normales, los que llevan el castillito normal. Y que, midiendo la ley, efectivamente, pues coincide bastante bien. Bueno, hay una época entre el 55 y el 65 donde en Navarra se acuñan carlines blancos y en los territorios de Brex un montón de monedas imitando a las monedas reales francesas, pero con peor ley, lo cual era un negocio. Y, como curiosidad, en 1362, un señor que se llama Martín Martínez de San Vicente es cocido. Cocido es meterlo en una olla, no a presión, sino una olla con agua hirviendo, no por falsificar, sino por tener monedas falsas. Tenía 350 maravedís castellanos. Y esto nos lleva a otro tema precioso, impresionante, y es que esas monedas probablemente no se hicieron para obtener unos beneficios, sino como parte de la guerra. Una estrategia de guerra era invadir el país enemigo con moneda falsa, porque la desequilibrabas. Por eso la pena fue tan severa. Se usaron 9 personas a caballo, 60 a pie, no sé cuántas leñas. Bueno, se hizo un espectáculo precioso para cocerlo y luego echarle las monedicas por encima, a modo de escarmiento. Bueno, en Holanda hay en un pueblo, no me acuerdo ahora el nombre, hay en el ayuntamiento, en la fachada, hay una olla enorme, llena de agujericos, por cierto, donde cocieron al último maestro de la moneda por falsificar moneda. Y los agujericos son de las tropas de Napoleón que entraron y empezaron a hacer tiro al blanco con el puchero. Bueno, eso como anécdota. Bien, Carlos III, pues se atribuyen las monedas con escudo de Navarra a Carlos III y se dice que se acuñaron para la coronación. Bueno, esto es un mito.
Carlos III usó para su coronación 50 florines, probablemente de Aragón, porque está perfectamente recogido en el libro de Contos. Por cierto, a pesar de que Carlos III lo divinizamos mucho, lo mitificamos, pues un crío de 11 años, que fue Francisco Febo, utilizó para su coronación 4 veces más moneda que Carlos III el Noble. Bueno, cosas de la... Bueno, también hay que decir que Francisco Febo venía del Bear, el Bear tenía mucha pasta, mucho poder, mucha riqueza, y en el momento que fue coronado Carlos III, pues la cosa no estaba demasiado bien en las arcas reales. Bueno, a ver si conseguimos acabar. Estamos en 1425 y ahora vamos a diferenciar 3 periodos. 2 de ellos se solapan en el tiempo. Blanca y Juan, se muere Blanca, príncipe de Viana, Juan solo. 1425, 1441, 1461, 1479. Esa sería la cronología. Blanca y Juan, bueno, se conocen perfectamente, pues están documentadísimas. Alicia habló ayer de la ordenanza de 1428, que es la primera ley, pero luego se hizo la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, hasta 1440. ¿Por qué? Porque Juan II necesitaba pasta y había que sacarla de Navarra. ¿Cómo? Rebajando la ley de la moneda. Y claro, hay un montón de información, se sabe cuántos cuños se utilizaron, cuántas monedas se fabricaron, cuántas... ¡Ay! Toda la información que se quiera. A partir del 41, probablemente a partir del 51, se empieza a emitir moneda por parte de los beamonteses partidarios del príncipe de Viana. Hablaremos... Y durante unos años, que van desde 1451 hasta 1464, 3 años después de la muerte, lo que dura la guerra de Navarra, un poco más allá de la muerte del príncipe de Viana, donde hay 2 administraciones en Navarra. Por una parte, la fiel al príncipe de Viana, los beamonteses, y por otra parte, la fiel a Juan II, los agramonteses. Aquí tenemos el grueso, el medio grueso, el cornado. Y ahora vamos a hablar de una cosa para lo cual necesito sacar un billete. Podría ser de 100 o de 500 euros, pero bueno, con uno de 10 nos vale igual. Bueno, vale. Yo tengo aquí un billete y lo voy a romper, o lo voy a quemar. ¿Tendría alguna consecuencia eso? Es mío, ¿eh? ¿Tendría consecuencias? A decir, que levanten la mano los que creen que sí, que levanten la mano los que creen que no. Bueno, pues podría ir a la cárcel. ¿Cómo? Si es mío. Sí. Yo lo poseo, pero no soy el propietario. El propietario es el Estado. Y si yo quemo o destruyo este billete, cometería un delito. Hay una anécdota muy curiosa, un detalle muy curioso, y es que en España no se han podido hacer monedas de estas elongadas que metes 5 céntimos, le das una manivela y sale una monedita turística, ahí en la calle Estafeta tenéis, y bueno, en todos los sitios. Estaba prohibido. Solamente cuando entramos en el euro, en el 2001, hubo una disposición para permitir destruir monedas de poco valor. Porque hasta las de una peseta, las lentejicas, estaba prohibido. Porque la propiedad la tiene el Estado. Es diferente propiedad y posesión. Y eso lo vamos a ver aquí en las monedas del príncipe de Viana. Vamos a comparar la moneda del príncipe de Viana, que luego me acuerde de recuperar, los maravedís. Lo que pone es una letra K grande coronada, Carlos, luego Cartus, cuarto. Es raro que se utilice el ordinal, pero Enrique IV de Castilla lo usaba en esos momentos. Enricus Cartus. Lo que pasa es que lo hacía con Q, Carlos lo hace con K. Propietarius de Navarra. No dice Rex, dice propietarios. Yo soy el propietario del reino. Aunque ahora lo utiliza, lo tiene, lo dispone mi padre. Esto todo viene del testamento de Blanca, que le había dicho a Carlos que no se peleara con su padre, que siempre actuara de acuerdo con el padre, y el padre, bueno, pues dijo, tururú, yo aquí me... Bueno, y Juan lo que hace es coger los títulos nobiliarios que le correspondían al príncipe de Viana, que son el escudo de Navarra y Ebrex, porque ¿qué relación tenía Juan con Ebrex? Ninguna. Era el marido de Blanca y a su vez Blanca era la que había heredado esos títulos.
Bueno, pues el Juan dice, tururú, me lo cojo yo para mí, lo utilizo yo y me pongo rey de Aragón, de Navarra y de Aragón. Una cosa muy interesante que había pasado desapercibida es que todas las monedas que acuña Juan las hace como rey de Aragón, es decir, tuvieron que ser acuñadas después de 1458, que es cuando muere Alfonso V el Magnánimo y Juan sin descendencia, y Juan hereda el reino de Aragón. Bueno, cuando ya Juan hereda el reino de Aragón, se hace el machote y acuña escudos de oro, medios escudos, gruesos, medios gruesos, blancas, medias blancas, cornados y medios cornados por un tubo. Bueno, pues esta es la moneda de esa época. Repito, se podían contar muchas películas, muchas aventuras, pero nos quedan un par de diapositivas, digo, para tranquilizar al público. Ya estamos fuera de plazo. Bueno, Casca muere en el 79 Juan II y hereda pues Leonor, la hija que quedaba, porque los otros están muertos. Pero Leonor, que hereda en enero, se muere en febrero y entonces deja el reino a su nieto, al hijo de Gastón de Foix y Magdalena de Francia, que es Francisco Febo con 11 años de edad. Claro, en realidad Francisco Febo pues gobierna, pero no gobierna, la que gobierna es la madre, Magdalena de Francia. Claro, tiene la ventaja de que posee el condado de Foix, que es muy poderoso, etc. Aquí, en cuanto a la moneda, hay algo divertidísimo y muy curioso, que además es muy didáctico. Conocemos perfectamente todo lo que acuñó porque hay unos libros de cuadernos de señoriaje que te dicen exactamente lo que acuñó cada día. Entonces, de los más de 5.000 ducados, más o menos el 71% lo acuñó en vida y el otro 25% después de su muerte. Pero si nos fijamos en los gruesos y medios gruesos, cornados y medios cornados, vemos que la cifra va reduciéndose de forma que solo un 5% de los cornados se hicieron en vida y ninguno de los medios cornados se hizo en vida. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Se hacía una ley de acuñación y esa ley de acuñación decía tantas monedas de tal, tantas de cual. Se moría el rey, vale, no importa, seguimos acuñando. Se acuñó cuando ya estaba Catalina, pero se acuñaron a nombre de Francisco Febo. Y lo que es también muy didáctico es que, ¿cuál es la primera moneda que acuñan? La de oro. Y la última, la del medio cornado. ¿Por qué? Porque la de oro deja más beneficio a la corona. Y la del medio cornado prácticamente se va en los gastos de fabricación. Por eso eran tan reticentes de fabricar moneda chiquitina y las cortes, después en época moderna, oiga, que necesitamos moneda menuda para dar limosna a los pobres. Era siempre lo que decían. Porque, claro, les costaba mucho fabricar porque no sacaban beneficio, se iba todo el dinero en fabricarla. Como ahora, exactamente igual. Fabricar 1 céntimo de euro cuesta más que 1 céntimo. Entonces, ¿para qué vamos a fabricar céntimos? Vamos a fabricar monedotas de esas gordas que valen una pasta. Bueno, seguimos y ya casi terminamos. Muere al poquito Francisco Febo y hereda su hermana Catalina, pero bueno, pensemos que la madre siempre es la misma, Magdalena de Francia, a su vez hermana de Luis XI de Francia, con lo cual es al final la que gobierna. Y Catalina, pues esto es en el 83, en el 84 la casan con Juan de Albret y en el 87 se fabrica moneda. Aquí hay una cosa muy interesante y que todavía no está investigada. En el 87 fabrican lo que llaman navarros, la moneda le llaman navarros, de bustos enfrentados. Los dos reyes enfrentados y el escudo cuartelado de Brex y Navarra. A imitación de lo que había pasado con los reyes católicos, con los castellanos de los reyes católicos. Por la misma razón, en 1474 los reyes católicos estaban como muy contestados y la cosa no estaba muy tranquila. Estaba Juana la Beltraneja, Alfonso V dando la lata por otro lado, una serie de nobles. Bueno, la serie, aquella que hicieron, lo refleja muy bien. Pues en Navarra tampoco la cosa estaba muy clara porque había que si era mujer, que si
que si su tío quería el reino, bueno, la cosa estaba complicada. Bueno, otra vez, para reafirmar la realeza de los personajes que ostentan en ese momento el cargo, bustos. Y imitan los reyes católicos. Pero lo que es muy curioso, lo que más a mí me ha extrañado, es que en 1490, bueno, luego hay una película impresionante. Los reyes no pueden venir a Navarra. Y llegan en 1493, el 21 de diciembre. Y llegar a Pamplona y las puertas de Pamplona cerradas, que no les dejan entrar. Y se iban a coronar en enero. Pasar las Navidades a 9 kilómetros de Pamplona, entrar en negociaciones con el conde de Lerín, hacerle concesiones, y eso que ya Fernando el Católico había dado su aprobación, de que podían entrar, etc. O sea, la cosa estaba muy chunga. Claro, los que antes habían apoyado al príncipe de Viana, los viamonteses, ahora apoyaban a Fernando. Los que antes habían apoyado a Juan, los agramonteses, ahora apoyaban a los Albret, a Catalina y Juan. Claro, luego nos dicen, es que los viamonteses son malos por esto. Sí, sí, pero luego, bueno, todos eran igual. Eran nobles, feudales, señoritos, y que lo que querían era la pasta y el poder, y ahí se peleaban por ella. Bueno, en el 95 se acuñan escudos, medios escudos, cuartos de escudo, ya con el símbolo. Pero a mí lo que me llama la atención es que los reyes católicos, en la pragmática de Medina del Campo de 1497, establecen un modelo que es el excelente, con el doble excelente, el cuádruple excelente, etcétera, donde siguen manteniendo los bustos. Es decir, en Castilla y Aragón se mantienen los bustos y en Navarra no. En Navarra se sustituyen por el escudo. Bueno, no sé qué explicación tiene. Bien, daría para mucho. Bueno, aquí se acuñan también gruesos, las tarjas o blancas, los cornados que son abundantísimos y los medios cornados. Y ya, como última imagen, estos medios cornados aparecen por todos los sitios. Por todos los sitios, y el más lejano es la Isabela. Segundo asentamiento de Cristóbal Colón, el 6 de enero de 1494, en el segundo viaje. Bueno, pues en las excavaciones aparecen un cornadito, aparte de monedas de Enrique IV, de moneda castellana, aparece un cornadito navarro que viajó hasta allá. También viajaron, y esto ya no tiene nada que ver con la numismática, la peste porcina. En el segundo viaje habían hecho una parada en Canarias, llevaron unos cerricos y ahí supuso que arrasaron toda la población de las Antillas. Murieron unos cuantos españoles, pero es que los de las islas no quedó ni uno. Por ese motivo luego hubo que traer gente negra de color, porque no había mano de obra. Y por eso hoy en día en Haití y Santo Domingo hay tanta población de color, porque los indios nativos se extinguieron. Eso fue un antecedente o un preludio de lo que luego pasaría unos años más tarde en México con la viruela. Pero bueno, ya esto no es numismática, es otra cosa. Ahora que estamos de pandemias, pues también había que tocar un poco el tema. Bueno, detalle curioso, además de las monedas de Navarra, pues también aparecen otras monedas, aparecen mitas de los Países Bajos, aparecen ceitiles de Portugal, y unas curiosas que suelen aparecer en enterramientos, bueno, las hemos encontrado sobre todo en enterramientos. Tudela, Zunguetaria, Zarauz, todos los sitios aparecen. Siempre que aparecen monedas del siglo XV aparecen los peniques escoceses de Jacobo III. O imitaciones, que llevan una leyenda que dice Crux pelit omne crime. La cruz ahuyenta todos los males. Es un himno de San Prudencio, un poeta calagurritano. Y que encaja muy bien con una utilización funeraria. Es decir, en vez de usar un óvulo de calonte, lo que le hacían era una especie de medalla con una frase muy acorde para que acompañara al difunto en su sepultura. Y bueno, esto da para mucho más, pero aquí terminamos y creo que ya ni pregunta ni nada. Pero bueno, si hay alguna pregunta, pues adelante. Bueno. ¿Estos siguen manteniendo en las herencias de Navarra la disposición de lo de los sueldos carlines, todo eso, cuando es algo anacrónico? Ya No, bueno, no tiene, digamos, ha habido un... en moneda actual. Sí.
A ver, las fórmulas jurídicas pues, se fosilizan, y se siguen usando y son simbólicas. Quitarlas, hombre, si ya se han aguantado hasta el siglo XXI, desde el siglo XV, ¿quiénes somos para quitarlas? Yo, personalmente, lo encuentro como algo que tiene un valor simbólico, ya sabemos que no hay carlines. Pero bueno, que esté en los protocolos notariales me parece guay. Sí, es que yo tuve una herencia hace ya, pues eso, 5 años así, y figuraban todas esas disposiciones, ¿no? Nos reíamos un poco, digo, ¿y cómo voy a pagar esto? A ver, yo siempre he dicho, ojalá, yo quiero mi sueldo carlín, que vale una pasta. Claro, sí, no, vale millones. No, tanto como millones no, pero bueno, un dinero de Carlos II bien conservado, pues andará 80 o 100 euros, ya podemos sacar. Pesetas de antes, sí, puede ser casi un millón. Bueno, pues por hoy ya tenemos suficiente. Gracias. Nada, muchas gracias, Miguel, muchas gracias por haber asistido a la conferencia y nada, pues emplazarles a la conferencia de mañana, la continuación del ciclo que tendremos a Francisco Beltrán de la Universidad de Zaragoza para hablar sobre la moneda prelatina. Nada, pues. Estabas cansado. Pero claro, esto da para... Me están cuidando a la nena. Oye, pues nos vemos pronto. Espero que nos podamos reunir en